Y vamos a darle la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan por internet, las redes sociales. Así que les pido que le demos un aplauso hay varias personas que nos escuchan semanalmente en las prédicas que se están subiendo en el canal de nuestra iglesia en YouTube. Le animo a que pueda suscribirse y compartirlo con otras personas para que también ellos puedan escuchar la palabra del Señor. Así, si le bendice a usted, que otros también puedan ser bendecidos. Isaías capítulo 9, y vamos a leer el versículo 6 nada más de este pasaje del profeta Isaías, que dice de la siguiente manera: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposa sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías escribe su libro o sus profecías. Realmente la palabra era oráculos, esa era la palabra que se utilizaba en ese tiempo. Él escribe sus oráculos en medio de una situación un tanto adversa que estaba viviendo la nación de Israel, porque Israel había sido llevado cautivo por los babilonios, había destruido la nación, la seña de identidad que tenía Israel era el templo, y el templo, ese templo tan hermoso y glorioso que Salomón había construido, había sido derribado, los tesoros de la nación habían sido saqueados, y todos los habitantes que habían sobrevivido habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y es en ese cautiverio donde Dios le habla a Isaías y le da una serie de profecías que hablarían de el regreso nuevamente de la nación a su tierra. Y en medio de sus profecías, en medio del mensaje que él da, hay varios pasajes de Isaías que no solamente son profecías que sucederán 30 años después, 40 años después, sino que son profecías que sucederían 600 años después, al hablar de un Mesías que vendría a restaurar el reino de Israel. Y este pasaje, que es un pasaje profético de Isaías, nos habla de ese nacimiento. Pero mire qué interesante cómo Isaías habla del Señor Jesús, los títulos que él le da al Señor Jesús. Porque en primer lugar se nos habla que este gran rey vendrá con la debilidad de un niño. Pero dice, porque un niño nos ha nacido. Qué interesante cuando dice nos ha nacido, porque incluye ahí a todos aquellos que han leído. Jesús nació para todos aquellos que iban a llegar a ser parte del pueblo de Dios. Jesús nos ha nacido o nació para cada uno de nosotros. Independientemente de nuestra raza, nuestra cultura, Dios nos dio en Jesús un regalo. Por eso dice, un niño nos ha nacido, se nos ha concedido un hijo. Mire qué interesante también cómo vuelve otra vez el profeta Isaías a hablar de Jesús. Y se nos dice que es un hijo que se nos dio a nosotros. O sea que el objetivo principal de la vida del Señor Jesús en esta tierra éramos nosotros. Él no tenía necesidad de venir a encarnarse y nacer como hombre. Lo hizo por nosotros. Era un regalo para nosotros. Era un regalo para usted y para mí. Ayer en la célula que estaba visitando, el hermano que estaba compartiendo hablaba de esto, y es: ¿se interesará Dios en mí? Realmente el Dios que lo ha hecho todo, que sostiene el universo con su mano, con su diestra poderosa, aquel que hace que los planetas giren alrededor del sol, que las galaxias avancen, aquel que crea los agujeros negros,
aquel que crea las montañas, el cielo, la tierra, realmente ese Dios se interesará en alguien tan pequeño como yo, en alguien con tantos defectos y tantas limitaciones como yo. ¿Pensará Dios en mis problemas cuando tiene que guiar a todos los cometas y estrellas que viajan por el universo? ¿Realmente Dios pensará en mí? La Biblia nos dice que sí lo hizo, y sí lo hace, y sí lo hará, porque Él nos dio lo mejor de lo que tenía, y Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Y dice que lo dio para nosotros, porque eso es lo que está diciendo. Dice, nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Jesús nació para usted y para mí. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo para usted y para mí. Para eso Él vino, para encontrarnos a usted y a mí. El propósito principal de la vida de Jesús en esta tierra éramos nosotros los perdidos. Y dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. Qué interesante la figura que Isaías toma, porque habla de que Jesús tendrá debilidad, pero a la vez grandeza. Y eso muestra el camino que Dios eligió para establecer su reino. Y es que Dios podía haber establecido su reino a través de la fuerza. ¿Cree usted que lo había podido hacer o no? Él podría hacer que todas las personas creyeran en Él a través de la fuerza, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero Él eligió el camino de la debilidad. Él eligió establecer su reino por la vía más difícil, que es la vía del perdón. Yo le aseguro que si nosotros por un momento tuviéramos el poder de Dios, haríamos que a la fuerza todos creyeran en Él. Y haríamos que se presenten todos los ángeles con espadas de fuego. A ver, ¿quiénes son los ateos aquí para volarles la cabeza? ¿Quiénes son los que no creen en Dios? Y los postraríamos delante de Dios a la fuerza. Porque así es como piensa el ser humano. El ser humano quiere utilizar la fuerza, la violencia, y cualquiera diría que el Mesías de Dios, el Rey soberano de Dios, vendría con esa fuerza, con ese ímpetu a establecer su reino. Pero no, Dios eligió la pobreza, la debilidad, la sencillez, y sobre todo eligió el camino del amor. Porque el amor es el que vencerá. No vencerá la fuerza de Dios, sino que vencerá el amor. Porque el apóstol Pablo lo dirá, Dios demostrará que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No sé si entiende el concepto que le estoy diciendo. Y es que Dios no tiene ningún problema en establecer su fuerza. Él se lo dirá a Pedro cuando llegan los soldados a querer arrestarlo. Y dice la Biblia que Pedro saca la espada y le vuela la oreja al criado del sumo sacerdote. Y dice la Biblia que el Señor Jesús le dice, Pedro, guarda tu espada, porque si yo quisiera, vinieran legiones de ángeles a defenderme. Pero yo no he venido a utilizar la fuerza. Mi reino se establecerá a través del amor. Y es por eso que Dios vino como un niño. Y por eso es importante que recordemos esa faceta de Dios. La faceta de Dios como un niño. Nació débil y nació en el lugar de los pobres. Cualquiera pensaría que el Mesías se revelaría bajando de una nube, viniendo con gloria, como en su segunda venida. Así pensaríamos que sería la manera correcta de aparecer en escena. Y diríamos, no, tendría que aparecer en una nube y que los cielos se abran y que de repente aparezcan columnas de fuego, y detrás del fuego terremoto, y detrás del terremoto vientos impetuosos, como en el pasaje de Segunda de Reyes con Elías. Pero Dios aparece en la calma, en el silencio, en el anonimato. Y aquel que será el Rey del universo
quienes le van a ver y los primeros que le reconocen son unos pastores pobres. ¿No le parece que es ilógico el camino de Dios? Pero es justamente lo que le estoy diciendo. Y es que Dios decide venir al mundo a través de su debilidad. Pero con ello nos demostrará que su debilidad será mucho más fuerte. Porque el reino del amor se establecerá y crecerá. Y ese reino atraerá la justicia de Dios. Y dice el profeta: y a este que nacerá con la sencillez de un niño, a él le reposará la soberanía. Y se le darán estos nombres. Y estos nombres son para usted y para mí. Porque mire, dice, él será llamado consejero admirable. Hay unas versiones que le ponen coma, o sea, ponen consejero admirable. Pero la verdadera traducción es así, es consejero admirable. Es lo que quiere decir la frase. Porque habla de la faceta del Señor como aquel que aconseja correctamente. Los consejeros eran aquellos que aconsejaban a los reyes en las batallas. Los reyes se rodeaban de personas a quienes ellos escuchaban y a ellos se les llamaban consejeros. Y cuando el rey tenía que ir a una guerra, lo que él hacía es que convocaba su mesa de consejeros y los consejeros comenzaban cada uno según su sabiduría. Normalmente eran personas muy entradas en edad, los consejeros. Era gente que había vivido mucho. Entonces ellos comenzaban a hablarle al rey, sobre todo cuando el rey era muy joven. Ellos comenzaban a decirle: mi rey, yo creo que tendríamos que hacer esto, yo creo que tendríamos que hacer lo otro. Y en base a los distintos consejos, el rey tomaba una decisión, porque era el rey. Pero eso era el rey, el consejero, era alguien que daba consejo. Pero dice la palabra que el Señor Jesús no solamente es un consejero, sino que es un consejero perfecto. Es un consejero admirable en su sabiduría. Pero eso es lo que Isaías está queriendo hablarnos a nosotros. Y es que Él viene para aconsejar al ser humano. Él viene para mostrarnos el camino correcto. Él viene para guiarnos al lugar de la bendición. Dios vino a este mundo para guiarnos en nuestro día a día, para llevarnos al Padre. Por eso Jesús dirá en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y solamente a través de mí se puede llegar al Padre. Él dirá después en otro pasaje que es necesario que cada uno de nosotros tomemos nuestra cruz y le sigamos. Pero vea que lo que Él está haciendo es diciendo: yo tracé el camino, yo les he dicho por dónde tienen que ir y ahora ustedes tienen que caminar hacia esa vida eterna que Dios tiene para nosotros. Él es el consejero admirable. Y Él no nos aconseja desde una silla, sino que nos aconsejó mostrándonos Él primeramente cómo nosotros teníamos que andar en esta vida. Nos aconseja a través de su ejemplo. Tal vez te encuentras en una situación en tu vida que no sabes qué hacer. No sabes qué hacer con tu hijo, con tu hija, con tu esposo. No sabes qué hacer en tu trabajo. No sabes qué hacer en decisiones que hay a tu alrededor. Sientes que has llegado a un punto en tu vida donde no avanzas ni hacia adelante ni hacia atrás. Y te preguntas: ¿quién podrá oírme? ¿Quién podrá guiarme en el camino que yo necesito? Hay un consejero admirable. Hay alguien que te quiere aconsejar. Hay alguien que te quiere decir cómo ganar esa batalla. Hay alguien que te quiere decir cómo vas a vencer los enemigos que se han levantado en tu casa. Hay alguien que te quiere decir cómo lograr avanzar ante los gigantes que se han levantado en tu vida. Hay alguien que quiere guiarte para ser una mejor esposa, para ser un mejor esposo, para ser un mejor hijo. Hay alguien que quiere ayudarte. Su nombre es Jesucristo. Es Él nuestro consejero admirable.
Él está para guiarnos. Ese es su nombre. Consejero admirable. Él no se equivoca. Él es perfecto. Porque cualquier consejero, por muy sabio que sea, se podrá equivocar. Pero Él es admirable. Él es perfecto. Y no solamente es consejero admirable. Sigue leyendo conmigo. Dice, Dios fuerte. Mire qué tremendo. Dios fuerte. Se le está dando énfasis al poder de Dios. Es el poder de Dios, porque recuerde, dice la Biblia, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Jesús es para nosotros. ¿Y qué es para nosotros Jesús? Consejero, pero también es Dios fuerte. Ese Dios poderoso que hizo el mundo con su palabra, ese Dios poderoso está para nosotros. Es interesante saber que, porque muchas veces nosotros decimos, no, si es que yo tengo que entregarle mi vida al Señor, yo tengo que darle a Dios, pero la verdad es esta del Evangelio, es que nosotros no tenemos nada que darle a Dios. Dios se dio a nosotros. Dios se ofrendó a nosotros. Y no solamente nos da consejo, sino que nos da su fuerza, su poder. Porque hay enemigos que nos tienen sometidos. Hay dioses que nos tienen sometidos. Dioses que se encarnan, se alojan en el interior de nuestro corazón, que nos subyugan y que son mucho más fuertes que nosotros. Pero hay alguien que es mucho más fuerte que los vicios, que el odio, que el rencor, que el temor, que las cosas que gobiernan nuestra vida, y es Jesucristo, que ha sido dado a nosotros. Dios fuerte. Dios fuerte. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú necesitas? Dios es fuerte. Dios es fuente de poder para ti y para mí, porque para eso vino Jesucristo. Él dijo que yo he venido para deshacer las obras del diablo. Yo he venido para romper las cadenas. Yo he venido para sacar de la esclavitud a aquellos que están sometidos y llevarlos al nuevo año, al año del jubileo, al año agradable del Señor. Porque Él es Dios fuerte para nosotros. Él vino débil, pero para nosotros Él es Dios fuerte. Y hay muchos que hoy estamos aquí, que hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, que hemos sido libres, verdaderamente libres. Le preguntaba a un jovencito, a George Whitfield, que era un pastor, predicador muy poderoso, y le dice, ¿qué hizo Dios por Esteban? Hablando de Esteban, el primer mártir de la era cristiana, y le dice, pastor, ¿qué hizo Dios por Esteban? Y le dice él con estas palabras sabias, lo que hizo Dios por Esteban es que le dio la libertad de orar por los que lo estaban matando. Esa libertad del corazón no la puede dar cualquiera. De hacerte libre de odio, de rencores, de iras, de pecados, de situaciones del ayer, de culpabilidades, de cosas que hiciste en el ayer y te persiguen cada día de tu vida. Esa libertad no te la puede dar cualquiera.
Esas voces que escuchan, que te dicen eres un pecador, eres esto, eres aquello. Aquellos que te escuchan, esas voces que están dentro de ti te dicen no te mereces a Dios. Esas cosas que están en tu vida, que tú has intentado dejarlas atrás, pero no puedes hacerlo. Hay un regalo de Dios para ti, porque hijo nos es dado, porque ha nacido alguien para nosotros y es Jesucristo, y Él es Dios fuerte. Él es Dios fuerte. Tiene el poder para cambiarnos. Sigamos leyendo. Y dice Padre eterno. ¿Qué significa Padre eterno? Algunos, sobre todo los unitarios, interpretan ese versículo como que Jesús es Padre. Los unitarios son los que también se les conoce mal llamadamente como solo Jesús, y que ellos creen que Dios es uno, lo que pasa es que se convierte en facetas distintas. Entonces ellos dicen, no, sí, Dios es uno, pero se convierte en Padre, después se convierte en Hijo, después se convierte en Espíritu Santo, pero realmente es el mismo, que Él se disfraza. Es así, es como que si Dios se disfrazara de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, mire, este versículo dice que Jesús es el Padre eterno, pero ellos están ignorando totalmente el contexto del pasaje. Y no está diciendo que Jesús es el Padre. No está diciendo eso, sino que en la cultura del Oriente Medio, las familias se regían a través de los patriarcados. Hoy nosotros no entendemos eso, tal vez algunos sí. Hay sectores aquí en España, razas que ellos viven en el patriarcado. El patriarcado es aquel que es el primero en un hogar. Y eso sobre todo hay en el ámbito de la raza gitana, ¿verdad? Quienes ellos tienen sus patriarcas. Entonces está hablando de eso. Y es que Jesús sería el primero de una gran familia. Él sería el que fundaría una nueva familia. Pero ese Padre es eterno. O sea, en esta cultura, cuando un patriarca moría, el hijo mayor o a quien él designara la primogenitura tenía que tomar el lugar del patriarcado. No necesariamente era el hijo mayor, sobre todo en la cultura de Israel. Era a quien el padre designaba el patriarcado. Entonces, cuando el padre moría, él tenía que designar el patriarcado a otro. Y el otro podía ser un buen administrador o podía ser un déspota que maltratara a sus hermanos, a sus sobrinos, y que tratara con desprecio a los demás. Entonces no se sabía cómo era. El padre podía tomar la decisión incorrecta y dejar a la persona que no era la correcta para seguir con la familia, con los bienes, trabajando los bienes de la familia. Pero nosotros tenemos una ventaja en Jesús, y es que Él es nuestro Padre. Y cuando hablamos de nuestro Padre es que es el primero. Pero la otra ventaja que tenemos es que Él es eterno. Nadie va a ocupar su lugar, sino que Él estará por siempre. Y como Padre, la función que Él tiene, como aquel que gobierna nuestra casa, la función que Él tiene solo es una, y es protegernos, cuidarnos, porque eso es lo que un padre hace, es que protege a su familia, provee a su familia, sustenta a su familia, cuida a su familia. Tal vez usted no tuvo papá y no sabe qué es eso, o tuvo nada más una mamá que intentó hacer de padre, pero en Jesús, en ese niño que nació humilde, Dios nos envió a un Padre eterno, que no tendrá sustituto, y Él está por nosotros. Hermano, Él está por usted y por mí. Hay una historia que me encanta que dice que llega una mujer a un rey y osadamente le dice: vengo porque quiero que me des
una compensación. Quiero que tú me des una compensación. Y el rey le dice, ¿por qué? Y le dice, porque me han robado en mi viña, me la han destruido y me he quedado sin nada. Y el rey le dice, ¿y qué estabas haciendo, mujer, mientras eso pasaba? Y la mujer le dice, estaba durmiendo. Y el rey le dice, ¿y entonces por qué quieres que yo te compense? Y la mujer le dijo, yo dormía porque confiaba que vos y tu reino velaban por mí. Y al rey le agradó tanto la respuesta de la mujer que le compensó su pérdida. Si los reyes de este mundo, los buenos reyes, entienden que son llamados y trabajan para cuidar a sus ciudadanos, ¿cuánto más nuestro Padre, hermano? ¿Cuánto más Él no está despierto? Por eso dice el Salmo, ¿no? Que mientras nosotros dormimos, los ojos de Dios velan y posan sobre nosotros. Aquel mal interpretado versículo o el Salmo del rey David, cuando dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero muchos dicen, ay, es que tengo mi angelito de la guarda. Entonces, y hacían la oración algunos, ¿verdad? Angelito de la guardia, ¿cómo era? Algunos la hacen todavía, ¿verdad? Entonces, dice angelito de la guarda. Entonces decimos, es que angelitos están conmigo. Y algunos se imaginan que donde nosotros vamos, ahí van 2 ángeles con espadas de fuego para estar con nosotros. Dice, no, yo tengo guardaespaldas. Hay uno delante de mí y tengo otro atrás de mí. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice, el ángel de Dios. Habla de un ángel. ¿Y quién era el ángel de Dios en el Antiguo Testamento? Jesucristo. Él era el ángel de Dios. El que se le aparece a Jacob en Boquim. El que bendice a Abraham. El que le habla a Josué cuando van entrando a la tierra prometida. El ángel de Dios es el nombre que se le da a Dios en las apariciones en el Antiguo Testamento. Entonces lo que quiere decir el versículo es algo mucho mejor. Porque un ángel es poderoso, pero es limitado. Pero si es Dios quien acampa a mi alrededor y quien me defiende, hermano, ¿quién me podrá hacer daño? Solamente que Dios lo permita. Solamente que Dios lo permita. Y si Dios lo permite, un propósito tiene en ello. Porque tenemos un Padre eterno. Hijo nos es dado. Y Él vino a nosotros para ser nuestro Padre eterno. No hemos de temer de que, ay, qué bueno es, ojalá nadie lo quite, ojalá nadie lo derroque, ojalá nadie le haga golpe de estado, ojalá nunca se muera y no se enferme. Nuestro Padre estará con nosotros por siempre. Y tanto nos ama nuestro Padre que se ha ido a preparar lugar para nosotros, para llevarnos con Él y que estemos a su lado para siempre. Y nunca más nadie nos apartará de su vera. Ese es nuestro Padre. Él es un Padre eterno. O sea que puedes levantarte y decirle al Señor Jesús, papá. Él es nuestro Padre eterno. Y finalizamos. Y Él es el príncipe de paz. Los príncipes eran los herederos de los reinos. Eran en quienes recaía la herencia del poder. Pero en el caso de Jesús, la herencia que Dios le da es la paz. Por eso dice príncipe de paz.
es lo que Él nos da a nosotros. Hermano, ¿y de qué paz está hablando? Está hablando de la paz de Dios. ¿Paz con quién? En primer lugar, paz porque el ser humano está peleado con Dios, con su prójimo y consigo mismo. Nosotros nos encontramos en acto de rebeldía con Dios porque le ofendemos, porque le fallamos, porque blasfemamos, porque somos rebeldes. Y entonces Dios entra en guerra con nosotros y la justicia de Dios nos amenaza. Y nos amenaza a través de el juicio, el infierno. Hay una amenaza de Dios. Mire, hermano, si usted le tiene miedo a los bancos, téngale más miedo al Señor. Sí, porque algunos a los bancos le tienen miedo, ¿no? Y Jesús dijo: no teman a aquel que puede matar el cuerpo. Si a alguien le van a tener miedo, es aquel que puede enviar su alma al infierno. Y mire, hermano, muchos de ustedes están aquí y están peleados con Dios. Y como Samuel, no fue Samuel, Isaí, le dice a sus hijos que estaban profanando el templo del Señor. Y le dice: si un hombre tiene pleito con otro hombre, uno de los dos tiene la razón. Pero si yo tengo pleito con Dios, si Dios está enfadado conmigo, ¿quién puede ayudarme ahí? ¿Quién puede abogar por mí? Por eso el Señor le dirá a Saulo de Tarso cuando se dirige hacia Damasco a perseguir la iglesia, y dice que se aparece como una luz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no le dice el Señor: Saulo, me estás haciendo daño a mí, a mis hijos, para ya de hacerme daño. ¿Verdad que no le dice eso? Sino que le dice: dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. ¿Sabe lo que es un aguijón? El aguijón era una punta de hierro. Póngase usted a darle puñetazos a una punta de hierro a ver quién gana. Le dice: Saulo, estás en peligro, que no entiendes que si tú luchas contra mí, la llevas toda de perder. Hay algunos que ingenuamente dicen: yo me voy al mundo allá que el Señor se enfade conmigo. Como que quieren ahí rebelarse para que Dios diga: ay, pobrecito mi hijito, qué daño me está haciendo más tremendo, es que no lo veo aquí sentado adorándome. No, dice el Señor, quien pierdes eres tú. Si estás en guerra conmigo, quien pierdes eres tú. Por eso que si tú estás aquí y estás lejos del Señor, el problema no lo tiene el Señor, el problema grande lo tienes tú. Porque tal vez en esta vida te va a ir medianamente bien, disfrutarás de los deleites, disfrutarás de los placeres de la vida. El problema es después. El problema es que un día tendrás que verte cara a cara delante de aquel contra quien tienes un juicio pendiente. Y ahí, hermano, ahí hasta el más grande tiembla. Pero hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y su nombre es Príncipe de Paz. Él puede hacer las paces entre Dios y nuestro pecado. Él puede aplacar la ira de Dios y hacer que tengamos paz con Dios. Y cuando yo estoy en paz con Dios, aprendo a estar en paz con mi prójimo. Y aprendo a estar en paz
conmigo mismo. Amén. Eso es Jesús. En conclusión, si Jesús es el que nos aconseja en la vida correctamente, si Jesús es ese Dios poderoso que necesitas para vencer las cosas que atan tu vida, si Jesús es el Padre que quiere guardarte, que quiere cuidarte, y si Jesús es el único que puede darte la paz con Dios, ¿por qué te resistes? ¿Por qué te resistes? ¿Por qué endureces tu corazón? ¿Por qué crees que las cosas que este mundo te da son mucho mayores que las cosas que Dios nos da? Jesús lo dirá en varias parábolas, pero Él se asemejará a un tesoro tan grande que cuando alguien lo encontró, fue y vendió todo lo que tenía para poder adquirir ese tesoro. Jesús es ese tesoro invaluable. Él es la perla de gran precio. No hay nada en este mundo. No hay mujer, no hay novio, no hay esposo, no hay esposa, no hay cosas que este mundo te pueda dar, no hay hijos, no hay riquezas, posesiones, salud, no hay nada que te pueda dar lo que Jesús puede darnos a cada uno de nosotros.